Prevenido, Rossetti. Sí, yo sí. Profesor, sí. Cámara 1. Grabando, Cámara 2. grabando. Audio y video. Listo. Luces. Oscuro. Cinco, 4, 3, 2, cámara. Buenas noches a nuestros espectadores aquí en el Centro Cultural El Juglar. Y un saludo a nuestros amigos de Teleteatro Libre, una web TV militante de la cultura en la red, una célula provocadora de reflexiones. No tenemos dueños. ¿Y por qué no tenemos dueños? Porque no generamos dinero. ¿Y por qué no generamos dinero? Porque no tenemos cortes comerciales. Estamos en contra de la publicidad. Es instigadora del consumismo, fuente de corrupción, hermana privilegiada del capitalismo y más. Censora de la libre información. Ya basta de la propaganda así retórica, ¿eh? Y entonces vamos a saludar el invitado de esta noche, el profesor Hugo Enríquez Sáez. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, buenas noches. Profesor de, ahora de filosofía, pero también es investigador De sociología. Sociología. Sí. Pero lo leí yo eso, de filosofía. Sí, no, soy doctor en filosofía. Doctor en filosofía. Ahora empezamos porque sí, yo sé que hay varios grados. Perdón, disculpen. No, nosotros aquí, ¿verdad? Pero, profesor, doctor en filosofía. Son como clases sociales académicas, ¿no? O sea, Lo único que me enteré con todos sus colegas, usted escribió muchos libros, 6, 7. porque ¿cuántos libros escribió? Tantos puntos le está ganando para su jubilación. ¿No es así? Sí, ¿no? No, aquí Pero escribió artículos también. escribo porque me gusta. Los puntos aparecieron. Yo he encontrado sus colegas académicos que Aparece- hasta escribieron 30, 40 libros. eh, No hago nombre. Hay algunos que escriben 5 libros por mes. ¿Ves? Sí, Entonces llegan a una jubilación, pero Sí. ricachones. Usted tiene acá un libro de Luis Pasos. Este hombre escribe más o menos uno por semana. Ese es de derecha. De ultraderecha. Habla de Marx desde la derecha. Del Marx ni lo entiende. Pero hay profesores académicos que hablan de Marx de derecha Sí, también lo hay. y Sí. que lo vuelven de derecha. No, que lo convierten en lo que siempre ha sido, un demonio. Profesor, usted es de origen argentina, o es argentino, tiene doble nacionalidad, Sí, sí, nacionalidad argentina y mexicana. con parentesco italiano también. Por ¿No? adopción soy mexicano. Ah, de adopción mexicana. ¿E italiano no quiere nada? No, Oh, qué raro, que todos los argentinos, digo. O sea, ¿eh? no, por suerte no. Bueno, de una forma de provocarlos. Dice que, ¿Qué parece? Y usted vino acá como ézule de una situación, ojo, a la época, ¿no? 75, 76. 76, sí. En Argentina era pesado. Sí, yo dije una vez que era una beca Videla. Y una chica me dice, era tan bueno Videla que daba becas. Entonces se vino, porque muchos se fueron a Italia, usted ahora. No, a Italia, Francia, Alemania. Yo ya conocía que me ofrecieron irnos. Yo estudié en Alemania, pero no hubiera soportado vivir en Alemania de nuevo. Y quería vivir en un país latinoamericano y escogí México. Usted es comunista. No sé, los servicios... Perdón, disculpen, buenas noches, señor, ¿y se necesita ser comunista para hablar de Marx? A ver, no, perdón, profesor, ese es uno de la Ibero. No, pues a ver, Será uno de los 32. 133 debe ser. No sé, puede Sí, ser también a quitarlos, sí, pues no sí, vi sí. muchos. Pero que vaya con Peña Nieto. Ahora, que ¿tiene usted algo contra el presidente de su país adoptivo? No, lo respeto mucho. Lo repite, no en italiano es repetido. Ahora, sí, ¿qué piensa usted? ¿Se tiene que ser comunista para hablar de Marx? No. Yo en eso me guío por Gramsci, un compatriota suyo.
¿sí? Aunque era del sur, del Mezzogiorno. Sí, exacto. Entonces, él decía que los grandes filósofos, se refería a Aristóteles y al fundador de la filosofía de la praxis, Marx, terminan convirtiéndose en sentido común. O sea que la gente piensa sin saber, como Aristóteles, como Kant, como Hegel, como Marx. Entonces yo me enteré que era marxista gracias a los servicios de inteligencia. No me digas. Sí, me lo escribía. Dice, oye, esto cuidado, porque... Sí, este es marxista comunista. Y dije, bueno, voy a tener que leer a Marx, a ver quién es. Profesor, ahorita no quiero adelantarme, pero hay un compatriota de usted que va por este camino, Yo no le digo nada, luego hablaremos. Yo como no me atrevo, yo sé que eso se queda un poco así. Su compatriota lo están viendo porque no es que se comporte muy bien, pero luego hablaremos. Yo no me atreví a contestar con seguridad si vale o si se tiene que ser comunista para hablar de Marx. Me ayudó un gran actor, Charlie Chaplin. A ver si aquí los técnicos también de la Ibero tienen a la consola listo. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Ay, este niño educación anarquista, Sí, sí, no. Porque ahora el gobierno, el concepto de Estado es fundamental. Sí. Ahora, el otro que va Kuhn y luego lo veremos. Marx, el Estado. Él tuvo muchas ideas del Estado. Viene desde Hegel, ¿no? Donde el Estado. Sí, para Hegel era el representante de lo universal. Y Marx dice que no, que es el comité de defensa de los intereses capitalistas. Claro, se supone que el Estado tendría que estar entre los burgueses y los proletarios, ¿no? Decimos. Bueno, los ciudadanos, como decía. No, proletario, ¿ves? Ahí está presente lo que decía Gramsci, que un gran pensador se vuelve sentido común. La hija de Peña Nieto habla de la prole, ¿sí? Sin saber qué es la prole. No me salgas con qué vestido salió la señora Peña Nieto, por favor. No. Porque ahora vamos todos. No leo la ¿Usted revista lee Hola? No. Usted sí parece. Algo, porque supe que por ejemplo una actriz ahora se casó con el gobernador de Chiapas y todos en vestido folclore, ¿no? Está bonito, ¿verdad? Es que, oye, sí. No solo yo leo Hola. Bueno, pero eso está muy verde. Profesor, entonces, pero piensa, aparte de circunstancias, valdrá la pena hablar de más. Yo no quiero ponerme mono. Sí. La idea esta del evento, del tema, de desarrollar no fue mío. Yo estaba en Italia trabajando en televisión comercial para ganar un poco más. Y como también de teatro, me dedico al teatro, un actor mexicano me dijo, Alberto, ¿por qué no montamos una obra sobre Marx? Le dije, mira, aquí en Europa no vale la pena hablar de Marx, pues no quieren. Claro, pues le vale, más bien, como dicen así. Sí. En política, en teatro, menos aún, ni hablar. Yo no sé, yo sé que en Latinoamérica sí, mucho más. Hablar de Marx, en teatro no llama. Bueno, pero él no sé cómo terco, ¿no? Como dicen acá, aprendió cuchillito de pan, ¿no? Sí. Exactamente, no, quiere, insiste, quiere a toda costa montar esa obra sobre Marx, una obra de un americano, algo así. Yo le voy a presentar el actor también al público. A ver, no quiero decir que comencemos a dejar ahí públicos, afuera. No, afuera. Será la prole que no pude entrar. Profesor, me habían dicho que con usted hubiera sido una buena... Ok. Y le voy al actor, como siempre, le damos un mínimo de aplausos, a que se sienta, ¿no? Es el salario del autor.
No lo diga así porque también se tiene que comer, no es que coma solo Pero no dice que el dinero no existe acá. algo. O a él le pagan, a mí no me va a pagar, me va a decir. No lo vamos. Va a ser interesante. El actor, Héctor, un poco, ¿verdad? José Alonso Gálvez Torres. ¿Viste? Sí, señor. El aplauso. Me dijo que es el salario del actor. ¿Ah, sí? No, porque se quejó, dice, como a mí no me paga, entonces No puede ser que justamente... un nuevo concepto y no te van a pagar. Ah, qué bien. Vamos a experimentar. Ahora, ¿estás contento? Sí. No es verdad porque llegaste, no estabas contento. Pero convencido, ¿estás convencido? Sí, señor. ¿De qué? Pues de... Ah, es un actor de izquierda, ¿eh? Actor de izquierda. No. Él es un actor de... ¿Estás convencido de ser de izquierda? Siempre y cuando no me relacionen con el PRD ni con el... No, ya empezamos. Bueno, no me hagas, no hablo de cosas Bueno. ¿Qué estás leyendo? Texto y Texto. periódico. Periódico. ¿Cuál periódico? La hojita parroquial. Sí. La jornada, que es más La compleja. jornada es un hombre de izquierda. Ah, ya le diste los 30 pesitos. ¿De qué te No. ríes? Ya la están cerrando. Si no le das 30 pesitos, ¿tú quién se lo da? Pues no sé. Es un periódico de izquierda la jornada. Es la hojita parroquial, ¿viste? No sé, ahora, entonces, ¿cómo le hace uno si quiere comer algo de izquierda? Luego le digo también en Italia, pero dígame. No, es que hay una cosa. Sí surgió como un periódico de izquierda en Y los ahora años cierra 80. como. Y hoy hablar de izquierda, derecha, centro es muy difícil, ¿no? Yo prefiero leer gente que piensa. Y cuando se piensa sobre un esquema, no se piensa. Se toman los datos y se los sube a ese esquema. Entonces piensa usted que ser de izquierda hoy decir de izquierda es algo sin mucho sentido. Sí, porque pues Entonces, no tienes nos sentido decía como actor de izquierda. Ahí. Vamos a ver como actor. Como actor estás convencido de montar una obra sobre Marx. Ya te lo dije, Marx lo llama, no, tú comes de lo que trabajas, ¿no? Sí. Alcanza la canasta básica. Sí. salario mínimo. Más o menos, ahí vamos. No, pero él busca de subir contractualmente, como los periodistas, quiere ser estrella. Convencido de montar una obra sobre Marx, Sí, ya señor. te lo dije. Sí. Marx no es nombre taquillero, no llama, a teatro no viene nadie. Bueno, pero por lo menos hay algo de público, ¿no? A ver, cálmate. Aclaramos algo. El público que está aquí, poco más refinado y culto seguramente, no está aquí ni para mí, ni para ti, ni para Marx, sino para el profesor. ¿Sabes? Esa es una realidad. Bueno, está bien, sea por quien ustedes estén aquí, me da gusto que así sea. Yo supongo que ustedes no han hecho caso de esos idiotas que dicen que Marx ha muerto, ¿no? Bueno, sí, está muerto y no lo está. ¿Cómo? Quiero decir, Marx como Marx está muerto, pero Marx como personaje que yo voy a interpretar no lo está. Ah, profesor, como diría Pirandello, el autor italiano de En teatro. busca de... Marx en búsqueda de un actor Sí. para revivir. Interesante. Sí. Bueno, sí, entonces, ¿Marx está muerto? No lo está. ¿Está? No lo está. ¿Está? No lo está. Está una probadita de dialéctica para ustedes. Provocador. ¿Quieren saber cómo llegué aquí? El Metrobús. La verdad es que no esperaba llegar aquí, yo quería volver a Londres, que es donde vivía, en el barrio del Soho, pero hubo una confusión y me destinaron al Soho. Sí, pero de Nueva York. Se equivocaron otra vez y me mandaron a este... ¿Cómo se llama este? Guadalupeín. Bueno, ¿saben por qué regresé? Para reivindicar mi nombre. He estado leyendo sus periódicos, todos proclaman que mis ideas están muertas, no me extraña, porque eso vienen diciendo desde hace más de 100 años. A ver, estás entrando en el personaje, ya hasta mis lástimas. ¿Ustedes no se han preguntado por qué se necesita declararme muerto tantas veces? Ya entró. Pero ya, no aguanto más. Es por eso que pedí permiso para volver y sí, me dio permiso. Pero ¿cómo? ¿Quién te dio permiso? ¿Cómo quién ha de ser? Si estoy muerto, ¿a quién le iba a pedir permiso? ¿A él?
Adiós, y no se crean que fue tan fácil que me lo diera, ¿eh? No, allá también hay que observar reglas. La burocracia. Puedes leer, mirar hacia abajo, hacia este mundo, pero no viajar. Por supuesto protesté. Pero me apoyaron. Sócrates, la vida sin viajar no vale la pena vivir, se les dijo. Gandhi ayunó. La madre Jones amenazó con organizar una huelga. Mark Twain se arruinó mi defensa. Buda soltó un... ¿Y los demás? ¿Qué hicieron los demás, Dios? En estas circunstancias ya muertos, ¿qué tenían que perder? Bueno, no es que la reputación de Marx fuera... Bueno, sí, tengo reputación de conflictivo, peleonero, un hijo de la chingada, si quieren. Pero incluso allá la protesta funciona. Me dijeron, está bien, tienes una hora más o menos para hablar de lo que quieras, pero por favor, nada de manifestaciones. Es que ellos creen en la libertad de expresión dentro de ciertos límites. Son liberales como ellos. Así es que pueden difundirlo. Marx ha vuelto, pero no se vayan a espantar, por una hora más o menos. Y además quiero que les quede bien claro, yo, Marx, no soy marxista. Una vez se lo dije a Piper y casi se vuelve loco. Pero les hablaré de Piper más adelante. Más adelante. Más adelante. A ver. Alonso. ¿Qué? Torres. ¿Qué? Pues a buscar un camerino para prepararme. Sin camerino. Bueno, pero es la verdad que Marx dijo, yo no soy marxista. Sí, totalmente. Bueno, digo, como si regresara a Cristo, sabes que yo no soy cristiano y se va. Bueno, ahí pasa una cosa, cuando Dostoyevsky, en los hermanos Karamazov, por una historia del gran... Perdón. ¿Qué pasó? Es que no había ¿Dónde camerino, está voy a el buscar por acá. El Metrobús hasta las 12. Entonces, el gran inquisidor de Sevilla van y le dicen, regresó Cristo. Iba un cortejo fúnebre con una niña a llevarla al cementerio y llegó y la revivió. Se lo cuenta Dostoyevsky. Y dice el gran inquisidor, pónganlo preso, viene a arruinarnos el negocio. Y va y lo insulta a Cristo, y dice, ¿a qué has venido? Es decir, una cosa es el personaje y otra cosa son los que dicen ser seguidores del personaje. Exactamente, los marxistas. Los marxistas y los cristianos que... Y Marx se había dado cuenta que sus palabras ya con sus contemporáneos no eran entendidas como él quería. Claro, y el mismo Engels, cuando uno dice Marx y Engels, ¿sí? Como Batman y Robin, ¿no? O sea, Ahora, no empezamos porque ya se empieza a decir que Batman y Robin, son parejas. sí, pero hay que tener mentalidad amplia. No, pero Engels en ese sentido, sí, claro que... En 1895, antes de morirse, escribe un prólogo a Brownstein y dice, ya pasó la época de la lucha de las trincheras en las que creía Marx. Ahora nos conviene ser partido socialista. Es decir, reniega, igual que Pedro reniega de Cristo, reniega a Engels de Marx unos meses antes de morirse. En un prólogo, que es el último escrito que hace Engels, dice que ya no es marxista. Es decir, él empieza el marxismo según una interpretación suya, ¿no? Sí, claro. Entonces hablar de... Yo parto de una idea, la polisemia. ¿Sí? Todo término tiene muchos significados. Una cosa es el Marx de 1847, que celebra en un artículo que Estados Unidos haya invadido México, porque va a llevar a ese pueblo descendiente de españoles y de indios, lo va a llevar al capitalismo, lo cual indigna a mucha gente. ¿No me está hablando de aquella época o de ahora? No, me perdí un segundo. No, 1847. 1847. no, entonces fue en aquella época, hoy no puede pasar. Claro, después de haber escrito el manifiesto del Partido Comunista, él no apoya, sino que dice, bueno,
van a llevar a México al capitalismo. Después del capitalismo viene el socialismo, después viene el comunismo. Un esquema... Y aquí estamos ahora en el comunismo, según... Bueno, en esta sala nada más. O sea, porque más allá de esta sala se No, acaba. porque ya me dijo que no es comunista usted. Ahora lo interrumpo, porque como es... No, perdón, pero es que después cuando se expulsa a los franceses, justamente Marx celebra que México haya expulsado a los franceses en la década de 1860. Es decir, que Marx no tenía una sola opinión política. No hay un Marx verdadero, auténtico. Hay muchos Marx, ¿sí? Y hay muchos marxismos. Tania nos decía que hay 6 partidos comunistas, ¿no? Y a lo mejor Pues ni hay le más. digo aquí en México, pues ni le digo en Italia. Sí, sí. Hay PCI, PCDI, no, pues, no terminamos con todo el alfabeto. No, y en cada uno de ellos el cerebro derecho está peleado con el izquierdo. O sea, entonces son 2 sectas al mismo tiempo. Ahora, usted ya me la está poniendo un poco peligrosa la situación. ¿Valdrá la pena hablar de Marx? Acá sería cambiar, ¿valdrá la pena hablar de los Marx? No, claro, pero es que Marx es muchas cosas. Bueno, ya, ¿cómo estamos A mí al principio? me calificaron, yo pude conseguir Ya, mi expediente donde decían que yo era marxista a los 18 años, ¿no? Y comunista. Yo ni había leído a Marx y había estado simplemente en revueltas estudiantiles, no era para que me dijeran eso. ¿Me permite? No lo sé, yo no voy a Usted subrayar. no es la CIA, ¿verdad? No, todavía. Digo, además la CIA ya es a la NSA, ahora la nueva. Ah, bueno. Y mucha más. ¿Conoce la de los 5 ojos? No. Luego de saber qué pasó con el actor, porque está buscando el camerino, no quisiera se hubiera perdido. Hacemos un corte. Corte y regresamos. Vivíamos en Londres, Jenny, las niñas y yo. Más 2 perros, 3 gatos y 2 pájaros vivíamos, sobrevivíamos en Londres. En un pequeño departamento de Dean Street, allá donde salen las aguas negras de la ciudad. Estábamos en Londres porque a mí me habían expulsado de mi país, de Renania, donde nací. Hacía cosas peligrosas, dirigí un periódico. La Gaceta Renana no es particularmente revolucionaria, pero supongo que lo más revolucionario que se puede hacer es decir la verdad. En Renania, para calentarse, los pobres recogían leña en las propiedades de los ricos, que es donde la había, y la policía los arrestaba. Por eso escribió un editorial protestando, censuraron el periódico. Entonces escribí otro editorial denunciando que en Alemania no había libertad de prensa, y sí, me dieron la razón. Cerraron el periódico. Ahí sí nos volvimos radicales. ¿No pasa así? Te empujan, te empujan, te empujan. El último número de la Gaceta Renana salió con un enorme encabezado, en letras rojas, rebelión. Eso sí les molestó a las autoridades y me ordenaron salir de Renania, así que me fui a París. ¿A dónde más podría ir un exiliado? ¿En qué otro lugar del mundo puedes sentarte toda la noche en un café y contar mentiras sobre lo revolucionario que eras en tu país? Si alguno de ustedes tenía que exiliarse, lo mejor es París. Jenny consiguió un minúsculo departamento en el barrio latino. Fueron unos meses maravillosos. Hasta que la policía alemana dio el chivatazo a la policía de París. Parece que su conciencia internacionalista se ha desarrollado mucho antes que la de los trabajadores. Así es que me expulsaron de París. Nos fuimos a Bélgica y me expulsaron otra vez. Al fin llegamos a Londres, a donde van a dar los refugiados políticos de todo el mundo. Los ingleses son admirables por su tolerancia e intolerables por cuanto presumen de serlo. Perdón. A ver. ¿Qué pasa? José. Ay, perdón. El doctor me dijo que la tos se me iba a quitar en unos cuantos días, pero esto fue en 1858. Nuestro actor está hiperconvencido. Así empezó la carrera de nuestro amigo Max, ¿no? Por ayer. Sí, hablaba de exilio en exilio. De exilio en exilio. Y hoy existe la libertad de información. Mientras habla yo voy a corregir un poco la luz. Bueno, Libertad de información. no existe. ¿Cómo no existe? Los 3 principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, son un discurso que no tiene más que algunas formas de interpretarse. Es decir,
si lo que yo he publicado en la universidad no ha sido censurado, es porque a las autoridades no les interesa que lo lean los estudiantes o los profesores universitarios. Entonces usted piensa que... Pero si yo soy Carmen Aristegui, entonces ahí sí que se pone a prueba la libertad de expresión. Está tocando el punto, entonces, no, porque yo he leído, la Carmen Aristegui es la periodista que cogieron de MRS, ¿verdad? Exactamente. Ahora, pero una periodista de nombre, estrella, podemos decir, ¿no? Y con un gran rating, muy inteligente. Sí, sí, aunque tengo mucho en Italia, por ejemplo. Pero les estaba hablando de Pieper. Cada vez que hablo de algo, En Londres los refugiados políticos de todo el continente entraban y salían constantemente de nuestra casa. Pieper era uno de ellos. Pieper. Me caía mal. Era servil, adulador, no se separaba de mí más de medio metro para asegurarse de que no pudiera evitarlo. Y todo el tiempo me hacía citas de mis escritos. Yo le decía, por favor, Pieper, no me hagas citas de mí mismo. Se atrevió a decirme, pensando que me agradaría, que iba a traducir El Capital al inglés. Y el tipo no decía una palabra en inglés sin hacer una carnicería. El inglés es un bello idioma. Es la lengua de Shakespeare. Bueno, si Shakespeare hubiera escuchado decir a Pieper una sola frase en inglés, se envenena. Y luego lo envenena a él. Pero... Jenny tenía una cierta simpatía, una solidaridad de refugiado con él, lo invitaba constantemente a nuestras cenas familiares. Una noche llegó Pieper y me anunció la fundación de la Sociedad Marxista de Londres. ¿Una sociedad marxista? ¿Y eso qué es? Nos reunimos una vez a la semana para discutir sus escritos, los leemos en voz alta y analizamos frase por frase. Por eso nos llamamos marxistas, porque creemos enteramente y de todo corazón lo que usted ha escrito. ¿Enteramente? ¿Y de todo corazón? Sí, y sería para nosotros un honor, Herr Dr. Marx, siempre me decía Herr Dr. Marx, que usted pudiera presidir nuestra próxima reunión de la Sociedad Marxista de Londres. No puedo. ¿Por qué? Porque yo no soy marxista. No era su mal inglés lo que me molestaba, era... El mío tampoco era perfecto, era su forma de pensar. Como un satélite dando vueltas alrededor de mis palabras y proyectándolas al mundo, pero distorsionadas. Y además defendía esa distorsión como un fanático. Una vez le dije a Jenny, ¿sabes lo que más me asusta? ¿Que la revolución de los trabajadores no llegue nunca? No, que la revolución sí va a llegar, pero encabezada por hombres como Pieper. Aduladores cuando no están en el poder, soberbios y arrogantes cuando lo tienen, dogmáticos. Hablarán ellos en lugar del proletariado interpretando mis ideas para el mundo y organizarán un nuevo sacerdocio, una nueva jerarquía con excomuniones, listas negras, inquisiciones, pelotones de fusilamiento, todo esto en nombre del comunismo. Retrasando 100 años el comunismo de la libertad, dividiendo al mundo entre imperios capitalistas e imperios comunistas, ensuciarán nuestro bello sueño y será necesaria otra revolución, quizá 2, 3 más para reencauzarlo. Eso es lo que temo. No iba a permitir que el imbécil de Pieper tradujera el capital a su inglés, mi capital. Representaba 15 años de mi trabajo, 15 años, en las condiciones de vida del Soho. Profesor, ya lo hemos anticipado un poco antes, pero existen todavía Pieper, yo los llamo habladores marxistas. Desgraciadamente sí, porque justamente lo que Marx no quería era que su pensamiento se convirtiera en una religión. Y aquellos que se ponen a rezar con los textos de Marx están haciendo otra religión. Entonces, en lugar de tomar los textos para entender el sentido que quería Marx imprimirlo, Marx llegó a decir la religión es el opio de los pueblos, en el sentido de que la estructura eclesiástica de poner un Cristo ahí delante o poner a un Marx ahí en lugar de Cristo es lo mismo. Es decir, no es una forma de que la gente sea autónoma, sino que tiene que repetir, como repetimos el Padre Nuestro, el Ave María, lo que Marx dijo. Entonces hay gente que, pues yo sí estuve en partidos de marxista, leninista, maoísta y no sé cuánta cosa en Argentina. ¿Y estuvo usted? Yo estuve, sí. Entonces, ¿verdad que es comunista? Porque dice que No, ya renuncié. A ver, renunció, pero en un momento vamos adelante. Lo que me está diciendo, un poco me deja, porque entonces usted dice que un ortodoxo
Que No. si un ortodoxo, el pensamiento ortodoxo de Marx no es aceptado porque es como si fuera religión. Claro, porque el mismo Marx lo dice. Entonces, pero No soy ortodoxo, por eso un estudio del pensamiento de Marx muestra que el Marx de 1845, el Marx de 1867, que se publica el único tomo del Capital que se publicó en vida de Marx, no es el mismo Marx. Bueno, entonces, ¿dónde está la actualidad y dónde está de Marx, que es continuamente actualizable? Es un ícono, es un ícono. ¿Me lo está dando como negativo o positivo? Positivo. En las dictaduras sudamericanas, yo después me di cuenta por qué me puse a usar barba, porque quería tener la barba de Marx. Y ahora Eso me lo ha dicho mi psicoanalista. ¿Quién quiere aparentarse ahora con los Le bigotes? voy a preguntar al psicoanalista. No, yo no hago esto, no hago sesión de nada. Bueno, pero... No, y entonces, ¿qué? No, y lo que hacía en un retén militar, iba un autobús de transporte interprovincial, digamos, paraban el transporte y bajaban a los que tenían barco. Entonces tuvimos que rasurarnos para hacer Pero sabes que, para hacer sabes que no clandestino. hay nada de original, porque en Italia, yo incluido, en la época de los años 68, 70, todos los que se decían de izquierda, todos con barba ahora. Entonces, no teníamos retenes, pero sí, la situación era, si te tenían que juzgar, empezando de tus padres, tiene barba y pelo largo, ya estaba. Sí, ¿no? Y es dramático porque hubo gente que mataron por eso, que no eran ni siquiera militantes. Yo conozco un caso en Chile, de que por televisión decían, los subversivos marxistas tienen estas características, son jóvenes, ellos suelen usar barba, son reservados, no platican con los vecinos, etcétera, etcétera. Denúncielos a tal teléfono. Claro. Una vieja loca denunció a un muchacho que usaba barba por despistado. Vamos por ahí, porque en Italia ahora se acostumbra a decir que por favor, si tienes un vecino que sabes que no paga los impuestos, por favor lo puedes denunciar anónimamente. Acá hay Wikileaks, de que puedes denunciar, no, es muy peligroso. Claro. Muy peligroso. No, esta gente... Los hago una pregunta, pero eso que me dijo de Marx, abierto a todas las interpretaciones, ¿no es peligroso? No, porque... Pero habrá muchos pies, pero habrá muchos habladores en ese sentido. Claro, pero el Marx que yo rescato es aquel que nos incita a pensar. ¿Sí? Porque lo que dice Marx en 1867, ni modo que lo podamos aplicar tal cual en 2015 en México, en la Ciudad de México o en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Con ustedes ha estado un gran pensador mexicano que es Armando Bartra. Bueno, las cosas que escribió Armando para tratar de entender el campesinado mexicano a partir de Marx, y creo que no lo terminó de entender. Es decir, porque Marx da como pistas para pensar la realidad, para pensar la ideología, para pensar cuál es la diferencia entre ser asalariado y ser propietario. Y siempre con un enfoque crítico. Claro, Siempre sí, con este sí, sí. enfoque. Me permite otro corte, ¿no? Sí, ni modo que le diga que no. Cuando ve la televisión que hay publicidad, no puede decir nada. No, Callado. casi no veo televisión. Ahora que se hace el puro, la televisión es un medio que... No, pero sí veo el fútbol. Otra religión, entonces usted también tiene el opio para Sí, los pueblos. claro, claro. Pero lo tengo bien identificado. En Italia, Berlusconi tiene toda la, como Slim, ¿no? Tiene los derechos de la liga de fútbol. Entonces usted le da dinero. No, porque yo la veo en México, que la tiene el Pirata. que la tiene Televisa. Ves que siempre es su familia por ahí, Corte y regresamos. Todas las mañanas, rumbo al Museo Británico, caminaba entre los mendigos que vivían junto a las aguas negras.
Ahí trabajaban, en el Museo Británico, en su magnífica biblioteca, leyendo hasta el anochecer. Leía. ¿Habrá algo más pesado que leer sobre economía política? Sí, escribir sobre economía política. Después me volví a mi casa atravesando las calles oscuras, escuchando a los vendedores pregonar sus mercancías, y a los veteranos de la guerra de Crimea, unos ciegos, otros sin piernas, suplicar por un penique. ¿Se imaginan las calles de Londres en 1858? Jovencitas intentando vender panecillos por unos cuantos peniques, el organillero con su mono, las prostitutas, los magos, los tragafuegos, los violinistas, los de las gaitas escocesas, y siempre una joven cantando una balada irlandesa. Eso es lo que veía y escuchaba todas las noches, caminando desde mi casa bajo los faroles de gas que acababan de encenderse, entre el lodo y las aguas negras, en medio del aire apestoso, el olor a pobre de Londres, hasta que llegaba a mi casa. Supongo que era conveniente que el autor del Capital tuviera que andar trabajosamente entre la basura mientras escribía la condena del sistema capitalista. Mis críticos, intentando minimizar el contenido del Capital, han dicho, como siempre se dice de los escritores radicales, el pobre ha de haber tenido unas experiencias personales terribles. Pues sí, efectivamente. El camino a casa a través del Soho alimentó la cólera que se puede ver en el Capital. Y por favor no me vayan a decir ahora que eso fue lo que ocurrió hace más de 100 años, ¿sí? Solo entonces, cuando venía para acá, he andado por sus calles llenas de basura, he pasado junto a los cuerpos de hombres y mujeres que dormían acurrucados ahí en la calle, acurrucados para protegerse del frío. En lugar de una chica cantando una balada, he escuchado la voz lastimera que me decía, un peso, señor, un peso para un taco. ¿Y a eso le llaman progreso? Porque tienen teléfonos celulares inteligentes, automóviles inteligentes, máquinas que vuelan sin tripulación y matan 1000 pociones para oler mejor, y la gente durmiendo en las calles. Aquí tienen un informe oficial, oficial. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, es decir, la riqueza que se ha generado en el último año, fue de 14.000 millones de dólares. Muy interesante, ¿eh? Pero díganme una cosa, ¿dónde están estos miles de millones? ¿A quién han beneficiado? Menos de 500 individuos controlan billones de dólares en actividad financiera. ¿Qué acaso estas personas son más nobles? ¿Han trabajado más duro? ¿Son más útiles a la sociedad que la madre que cría 3 hijos pequeños sin dinero para calentarse en el invierno? La desigualdad y la pobreza siempre han existido. Hay quienes tienden a subir y hay quienes suben a tender. Muy gracioso, ¿eh? Hace 150 años yo dije que el capitalismo incrementaría enormemente la riqueza de la sociedad, pero que esa riqueza se acumularía en muy pocas manos, demasiados pobres, muy pocos ricos. Gigantesca fusión del Chemical Bank y del Chase Manhattan Bank. La bolsa sube y 12.000 trabajadores pierden su trabajo. Y dicen que mis ideas están muertas. Aquí sucedió igual con Luz y Fuerza. Corrieron a más de 40.000 y ¿qué? Mira, en vez de estar protestando, que se pongan a trabajar, que busquen otro trabajo. El pobre es pobre porque quiere. Usted no conoce La aldea abandonada, el poema de Oliver Goldsmith, ¿verdad? Porque lo va a conocer. Mal le va al país, presa de inminentes males, cuando la riqueza se acumula y los hombres decaen. Y sí, han decaído. Eso es lo que he visto al andar por esta ciudad. Casas decadentes, escuelas decadentes, seres humanos decadentes. Sigo caminando, doy la vuelta. Ay, me encuentro rodeado de hombres ricos, mujeres llenas de joyas y abrigos de pieles. De repente, el ruido de una sirena. Alguien estaba intentando robar las joyas y los abrigos de pieles. Ahí está, ahí está. Ya no puede uno ni tener sus cositas. También podríamos decirlo de otra manera, ¿eh? Alguien estaba intentando recuperar una parte del Producto Interno Bruto, quitándosela a los que lo habían robado legalmente. Los seres humanos reducidos a mercancía, su vida condicionada al dinero. Maravilla del sistema de mercado. ¡Felicidades! A los de arriba no les gusta mucho cómo hablo. Profesor Sáez, usted dice que leer Marx en la época 1860-40 y leerlo hoy o escuchar sus palabras, yo diría que lo que hemos escuchado es muy actual. Claro que es muy actual. ¿Sí? Bertolt Brecht, por ejemplo, hacía teatro, pero pensaba como Marx en muchas cosas. Por ahí dice Bertolt Brecht, ¿qué es peor, robar un banco o fundar un banco? Sí.
Y Marx escribió sobre el fetichismo del dinero, el fetichismo de la mercancía, y cómo hoy, si usted a un niño le dice, ¿quiere que te regale $1 o un peso? ¿Sí? Seguro que va a coger el peso, porque es un niño comunista. Pero sabe cuánto es la bolsa hoy, ¿verdad? Entonces, este señor Marx, que está vivo y que dice que no lo mataron con la caída del muro de Berlín, etc., tiene razón, porque se ha ido extendiendo la forma de pensar, de modo que no se necesita militar en un partido comunista. A lo mejor es lo peor, militar en un partido comunista, porque es un dogmatismo tremendo. Aquí hubo el caso de José Revueltas en México, en su novela Los días terrenales, cuenta cómo él, siendo comunista, se une a unos pescadores en Veracruz que reclaman tierras para poder trabajar, y viene en una marcha desde Veracruz a la Ciudad de México, donde los recibe un coro del Partido Comunista de puros ciegos, y llega la policía y empieza a dar golpes a los ciegos, cosa que sucedió hace unos días de nuevo, y esa novela es histórica, y por escribir esa novela lo expulsaron del Partido Comunista porque él no estaba con los proletarios sino con los pescadores, y además cometía el error de pedir propiedad privada de las tierras, y la propiedad privada es capitalista. Entonces, digamos, un gran novelista como Revueltas, que sufrió cárcel en el 68, etc., era marxista, no en el sentido religioso del término, sino en el sentido de pensar por esas vías que abrió Marx, ¿no? Que abrió Marx peleándose con Hegel. Hegel, hasta el mediados del siglo XIX, era el emperador de la filosofía, del pensamiento, es decir, él dictaminaba... Bueno, pero es que Marx se peleó con todos, porque Marx después se peleó con Bakunin, con los izquierdistas de Hegel, ¿no? Los jóvenes hegelianos de izquierda. También, y en la primera internacional hizo que lo expulsaran a Bakunin, ¿sí? Y se peleó con Lasalle, que era la tendencia socialdemócrata. No era una persona fácil, ¿eh? No, por supuesto. Y ni hablar a pedírselo a la esposa. Porque... No, yo tengo un cuento por ahí que hablo de Marx en Londres, y la mujer que tenía raíces aristócratas, decía, ¿cuándo vas a trabajar? Y Marx le decía, el capital proveerá. De un lado, del otro lado, yo creo que es justo contestar que no voy a trabajar, porque el trabajo hoy es explotación y enajenación. Yo sigo pensando un poco diferente de usted, que lo que escuchamos de los básicos principios que dice Marx todavía son actuales y no resueltos. No, claro. Vamos a seguir qué dice nuestro amigo. Pero se ponga cómodo, ¿eh? Corte, regresamos. En ese pequeño departamento del Soho, Jenny nos cocía papas y nos hacía sopa de cebolla, y siempre teníamos pan recién hecho de nuestro amigo el panadero que vivía calle abajo. Nos sentábamos a la mesa, comíamos, platicábamos de los acontecimientos del día, la última guerra, la lucha de los irlandeses en contra de Inglaterra, la estupidez de los gobernantes, la prensa cobarde, la oposición política dedicada solamente a dar chillidos. Supongo que las cosas son diferentes ahora, ¿no? Claro, ahora hablamos del Chicharito, de su novia, la periodista española, de la Casa Blanca. No, claro, es diferente, es diferente. Después de cenar, limpiábamos la mesa y yo me ponía a trabajar con mis cigarros a la mano y un vaso de cerveza. Sí, trabajaba hasta las 3 o 4 de la madrugada, con mis libros apilados a un lado y los informes parlamentarios al otro, y Jenny sentada al otro lado de la mesa, transcribiendo. Mi letra era imposible, así es que ella tenía que reescribir cada una de mis palabras. ¿Se imaginan ustedes un acto más heroico? De vez en cuando había una crisis, no una crisis mundial, pero sí un día un libro había desaparecido, un día eché de menos mi Ricardo. Jenny, ¿dónde está mi Ricardo?
¿Te refieres a los principios de economía política de David Ricardo? Sí. Creí que ya no lo necesitabas y lo llevé al monte. ¡Mi Ricardo! ¡Mi Ricardo, al monte de piedad! Tranquilo, ¿no llevamos la semana pasada al monte el anillo que me regaló mi madre? Bueno, así estaban las cosas, lo empeñábamos todo. Sobre todo los regalos de la familia de Jenny. Cuando terminamos con los regalos, seguimos con nuestra ropa. Una Navidad, no que una Navidad, un invierno entero, me la pasé sin mi abrigo. Cuando se publicó El Capital, claro que quisimos festejarlo, pero no teníamos ni para desempeñar los platos y los manteles para la cena. Entonces Engels tuvo que dar un dinero. Engels, un santo, un santo. Federico Engels, es que no hay otra palabra para él. Santo. Cuando nos cortaban el agua y el gas, la casa se quedaba oscura y nuestro ánimo por los suelos. Entonces Engels pagaba las facturas. Su padre tenía unas fábricas en Manchester. Sí, el capitalismo nos salvó. Bueno, santo, pero no siempre entendía bien nuestras necesidades, ¿eh? Pobres y exigentes. No teníamos ni para comer y Engels mandaba cajas de vino. Una Navidad no teníamos el arbolito y Engels llegó con 6 botellas de champán. ¿Y el arbolito? Bien, gracias, nos lo imaginamos. Hicimos un círculo a su alrededor y cantamos Feliz Navidad, Feliz Navidad. Sí, ya sé que mis amiguitos los revolucionarios estarán diciendo Marx, el ateo, con un árbol de Navidad. Sí, yo escribí que la religión es el opio del pueblo, pero nadie, ni siquiera mis amigos los revolucionarios, han leído el párrafo completo. La religión es el único momento que tiene el oprimido para respirar. Es como el opio, un alivio. No es una solución, pero de algo sirve para aliviarse. Y si hay alguien aquí que sabe de alivios, ese soy yo. Lo sé muy bien por mis forúnculos, fístulas, abscesos, barros, granos en el... No hay nada en el mundo más horrible que tener forúnculos en el culo. De la religión, ¿usted es creyente? No. Entonces, la religión para usted no es tan obvio, opiácea, No, yo soy... prefiere el fútbol, la televisión menos. Sí, pero el fútbol yo lo veo como un iconoclasta. Es decir, que... ¿Otra vez? Para mí no hay ídolos. O sea, el Chicharito, lo mencionaron por ahí, en el sentido de que... No es un icono, no es como la barba de... No, eso ya pasó, yo era joven en aquella época. No me recuerdo esa fecha. Pero yo, esto que usted quiera mezclar la religión con el fútbol, el fetichismo, ¿no? Sí, usted sabe, antes le dije que un compatriota de usted está medio ahí, que lo están mirando porque está pidiendo salario digno para todos, un techo para todos, una comida para todos. Hoy salió en el periódico, las mujeres tienen derecho a salario igual a los hombres. Oye, justamente la CIA lo está averiguando. Papa Bergoglio. Bueno, pero mira la época que vivimos. En el Vaticano hay un papa argentino y en Washington un presidente negro. ¿Qué se puede esperar de este mundo? ¿Quiere decirme qué quisiera esperar yo en Italia? Ajá. Un verdadero hombre que se dedicara a su país y no a uno que es de la BCE europea, de Washington. Aquí no soy México, ¿qué quieren? Pero ni modo. Pero Bergoglio es que parece que ha recaudado todos los trapitos comunistas que están tirados en la calle. Claro, pero la religión, yo veo el fútbol, pero igual que cuando yo entro a San Pedro sin ser católico, es decir, no dejo de admirar la Capilla Sixtina, no dejo de admirar cualquier otra iglesia, pero no quiere decir que si yo entro ya, este tipo es un creyente. Que yo veo un partido de fútbol porque desde chico yo quería ser el número 10 de la selección argentina, hasta que me pusieron de portero, me hicieron 3 goles y el entrenador me dijo, pibe, los tuyos son los míos. Ahora supo que siempre su compatriota se fue con Bergoglio después de haber estado con Fidel y con Raúl Castro, Maradona, ¿no? Sí. Y dijo, aquí estoy a sus pies y vamos a hacer el fútbol de la paz.
Sí, sí. ¿Lo sabe esto? Sí, claro. ¿Y no se siente emocionado? No. Muy pocas cosas me emocionan. Bueno, profesor, mi amigo Alex Guerrero cuando me dijo, vas a invitar al profesor, no sabía que me iba a meter en este. No es comunista, pero sí es marxista, estuvo marxista-leninista. No es católico, pero sí es futbolista. Entonces, como dice que Marx tiene tantas facetas, ¿cómo le hacemos? De aquí nos salimos a no ser todos. Lo que pasa es que no hay que crear ídolos, no hay que crear íconos. Porque si uno se pone a examinar la vida privada, digo, ¿quién sabe? Hay contradicciones. Hay contradicciones. Y son normales, y son naturales, hay que aceptarlas como tal. ¿Sí? Como decía un amigo mío, ¿cómo se le ocurre a alguien crucificar a un tipo que convertía el agua en vino? ¿No? Entonces, usted es de la tierra, me dijo, del Malbec. Del Malbec, sí. Vino argentino. Sí, exacto. Entonces, y eso convierte a que Jesucristo pues tenía esa relación extraña con María Magdalena, etc. Pues, si se quiere ocultar eso, estamos convirtiendo a Cristo en un ídolo. Estamos convirtiendo a Marx en un ídolo. Y lo que yo leo en Marx es la necesidad de romper con los ídolos y tratar de pensar a partir de esa ruptura, sin ser moralistas. Marx llegó a decir, el obrero francés necesita vino, el alemán necesita whisky, el alemán necesita cerveza, y el francés vino y el inglés whisky, ¿no? El italiano lo brincó. Porque los vinos italianos son vinos italianos. Sí, sí, sí. Ahora empezamos desde... Lo toman los italianos nomás. No, digan, el Prosecco italiano, uno de los vinos más vendidos, los franceses están peleados con nosotros. Los interrumpo, otro corte, y regresamos. Jenny, no sé cómo le hizo. Empacó todo lo que teníamos y se trajo a nuestras dos hijas, Jennifer y Laura, a Londres. Después parió 3 veces en ese miserable y frío departamento de Dean Street y hizo hasta lo imposible para que los hijos no sufrieran por el frío. Los vio morir, uno tras otro. Guido todavía no había empezado a andar, Francesca tenía 1 año y tuve que pedir prestadas 3 libras para su ataúd. Vivió apenas 8 años. La noche que murió, todos dormimos alrededor de su cuerpo en el piso hasta el amanecer. Cuando nació Leonor, sentimos miedo, pero Leonor era muy fuerte. Fue bueno que tuviera 2 hermanas mayores porque ellas habían logrado sobrevivir. Jenny nació en París. París es maravilloso para los enamorados, pero no para los niños. Es algo que hay en su aire. Laura, nuestra segunda hija, nació en Bruselas. Nadie debería de nacer en Bruselas. No teníamos dinero, nada de dinero. Y todos los domingos nos íbamos a comer al campo. 1h30 caminando, Jenny, las niñas, yo, Lengen. Luego les hablaré de ella. Hacía una ternera al horno y llevábamos té, pan, queso, cerveza. Eleonor era la más chiquita, pero ya bebía cerveza. Nada de dinero. Pero a mis hijas no podían faltarle sus vacaciones. Una vez me gasté el dinero de la renta para mandarlas a la costa atlántica francesa. En otra ocasión, con el dinero de la comida, les compré un piano forte, porque a las niñas les gustaba la música. Se supone que un padre no debería de tener consentidos entre sus hijos, pero es que Leonor... Yo solía decirle a Jenny, Leonor es una niña rara, ¿eh? ¿Qué esperabas? ¿Que las hijas de Marx sean normales? Leonor era la más chiquita, pero era la más brillante. ¿Se imaginan una revolucionaria de 8 años? Es la edad que ella tenía en 1863. Polonia se había rebelado en contra de la dominación rusa. Entonces Tusi, así le decíamos a Leonor Tusi, escribió una carta a Engels, hablándole de esos valientes camaradas polacos, como ella les llamaba. Al año siguiente escribió una carta a los Estados Unidos, a la atención del presidente Lincoln, dándole consejos de cómo ganar la guerra a los confederados. También fumaba y bebía vino. Todavía era una niña, vestía sus muñecas mientras se tomaba un vaso de vino. A los 10 años ya jugaba ajedrez conmigo y no era fácil ganarle, ¿eh? A los 15 se enfureció de repente contra la ley que ordenaba descansar en el día del Señor. No se permitía ninguna actividad en domingo.
Entonces Tusi organizó la noche del domingo para el pueblo. En el Salón San Martín trajo músicos de todas partes que interpretaban a Händel, Mozart, Beethoven. 2000 personas llenaban el local. Era ilegal, pero nadie fue arrestado. Así es que, ¿aprendieron? Si tienen que violar la ley, háganlo junto a 2000 personas. Y por favor, a Mozart. El brillo de sus mejillas apagaría las estrellas, lo mismo que la luz del día apaga las antorchas. Yo leía Shakespeare, Esquilo, Dante en voz alta y a Tusi le encantaba. Se aprendió de memoria Romeo y Julieta. Me insistía que le leyera una y otra vez las palabras de Romeo, de cuando ve a Julieta por primera vez. Sus ojos celestiales brillan tanto en la noche que los pájaros comenzarán a cantar pensando que es de día. No era fácil vivir con Tusi. ¿Saben lo molesto que es tener una niña que encuentra defectos en tus pensamientos? Discutía conmigo sobre mis escritos. Por ejemplo, mi ensayo sobre la cuestión judía. No es fácil de entenderlo, lo admito. Bueno, pues Eleonor lo leyó e inmediatamente me desafió. ¿Por qué escogiste a los judíos como representantes del capitalismo? No son los únicos envenenados por el comercio y la codicia. No es que los haya escogido, intenté explicarle. Simplemente los tomé como un ejemplo. Su respuesta. Se puso una estrella judía en el pecho y me anunció: yo también soy judía. ¿Qué podía decirle? Me encogí de hombros. ¡Ese gesto es muy judío! ¡Ay, de veras que llegaba a ser realmente insoportable! Por ejemplo, sabía que mi padre se había convertido al cristianismo. No era muy cómodo ser judío en Alemania. Si es que había algún momento, algún lugar en el mundo que sea cómodo ser judío. Bueno, el caso es que a mí me habían bautizado a los 8 años. Y esto a Tusi le intrigaba. Una vez me dice, Moro, a mí me decían Moro por mi piel un poco más oscura. Moro, sí, sé que estás bautizado, sí, pero antes fuiste circuncidado, ¿no? ¡Ay, nada le daba pena! Una vez junto a su estrella judía se puso un crucifijo, no por el cristianismo, sino en nombre de los rebeldes irlandeses que luchaban en contra de Inglaterra. Conoció la lucha de los irlandeses por Lizzie Burns. Lizzie, la mujer de Engels. Lizzie era una obrera, apenas sabía leer. Engels, el santo, hablaba 9 idiomas. ¿Piensan ustedes que tenían dificultad para entenderse? No, simplemente se querían. Lizzie era activista del movimiento irlandés y a Tusi le encantaba ir a visitarla. Las dos se sentaban en el suelo, tomaban vino y cantaban canciones irlandesas, hasta quedarse dormidas. Hubo una noche terrible. La noche en que el gobierno inglés colgó a 2 jóvenes irlandeses, justo allí en el Soho, en medio de una multitud de borrachos exaltados. Esos ingleses tan educados, con su té a las 5 y sus ahorcamientos públicos. Sí, ya sé que ahora no cuelgan a la gente. Se limitan a inyectarles veneno en las venas, suministrarles gas letal o quemarlos con electricidad. Sí, es más civilizado. Colgaron a esos jóvenes irlandeses por desear la libertad de su tierra. Eleonor no dejaba de llorar. Yo le dije, tú si no puedes involucrarte tan profundamente en los horrores del mundo, solo tienes 15 años. Esa es la cuestión, Moro. No tengo 12 ni 13, tengo 15 años. Los jóvenes, usted, profesor, vive con los jóvenes, ¿no? Sí, disfruto mucho eso. Y no piensa que la responsabilidad, aunque usted no es grande como yo en términos de vejez, yo siento a veces que tenemos una grande responsabilidad de lo que hemos dejado, ¿no? A un mundo, decir, poco arruinado, contaminado y también sin ideas, sin capacidad de... Y usted que está en el medio, como académico, como maestro, como profesor, como alguien que sabe, se supone, ¿no? ¿Cómo ve? A los jóvenes. Bueno, en los últimos 20 y tantos años la juventud cambia y lo que se nota es un menor interés por aprender. Menor interés para aprender. Sí. No deja de haber un grupo que va a la universidad, por ejemplo, porque quiere aprender. Pero así como hay profesores que dan clases para obtener puntos o escriben para obtener puntos, hay alumnos que van para que les den un título.
Y de pronto hay cosas insólitas. Un profesor amigo le pide a un estudiante, hace unos años, a ver, dime un verbo, porque veía que tenía estaba en clase de redacción y veía cierta confusión en él. Le dice, dime un verbo. Sombrero, dice. Ah, qué bien. ¿Me lo conjugas? Yo sombrero, tu sombrera, sí. Sombrero. Yo me lo pongo, tú te lo pones. Sí. Entonces, dramático, porque ese tipo de cosas, aunque son anecdóticas así, por eso claro, se reproducen, de todos modos, hace muchos años no había pasado lo mismo, ¿no? Entonces, también está el problema de las comunicaciones, ¿no? Que hoy tener un grupo de estudiantes hizo una excelente tesina sobre el robo de celulares, ¿no? Y se metieron a los tianguis, se metieron a los lugares donde venden los celulares, anduvieron averiguando, hicieron una encuesta con estudiantes de la universidad. Un porcentaje elevadísimo había sufrido robo o hurto de celulares. Y en un tianguis que venden celulares, ellos hicieron los clientes, dice, ¿y no tendrás un Samsung X no sé cuánto? Dice, no, pero dime, me subo al metro y te lo traigo. Sí. Directo, porque... sí. Ahora sí, pero de un lado es la crisis del joven de hoy, o lo que está diciendo es que es preocupante por el futuro de la sociedad de mañana. No, no es tanto, a mí me yo no preocupa pongo el problema de los jóvenes, sí. del futuro de la sociedad. No, Pero hablando de los jóvenes, ¿Qué pasó? mi hija era una niña y se enamoraba de cualquier joven bello, impetuoso que viniera a visitarnos. Podría ser una lista, ¿eh? Eleonor tanto fue inteligente en política cuanto bobita en asuntos de amor. Estaba loca por el héroe de la Comuna de París, el tal Isagaray. Loca, estaba enamorada de qué. No, loca por el tal Isagaray que tenía... 33. Y la niña tenía... 16. Casi 20 años de diferencia. Era una niña. Bueno, por lo menos este cuate era francés, porque luego estaba el galán de su hermana Jennifer. Era inglés. ¿Alguien ha probado la comida inglesa? No digo más. Y luego estaba el novio de Laura, el tal Lafargue. Sus demostraciones públicas de ardor eran absurdas. Le ponía la mano en el trasero enfrente de todo. Sí, la torteaba como si fuera la cosa más natural del mundo. Y Jenny lo defendía. Son sus orígenes criollos. Su familia vino a Francia desde Cuba. Como si todos en Cuba se anduvieran torteando. No sé si ya lo pregunté. ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez forúnculos en todo el cuerpo? Es una enfermedad horrible. A mí me han atormentado durante toda mi vida. Algunos imbéciles han intentado analizarme por esta enfermedad. Nadie está enfadado con el sistema capitalista porque tiene forúnculos imbéciles. ¿Y los revolucionarios que no tienen forúnculos qué? Ay, pero siempre le han de encontrar algo, ¿eh? A uno que le pegaba a su padre, a aquel otro que su madre lo amamantó hasta los 10 años. Al de más allá, nunca le enseñaron a usar la basílica o jamás le cambiaron el pañal. ¿Y a usted cómo le va? ¿Usted es normal? Estoy aprendiendo. Como si tuviéramos que ser anormales para rebelarnos en contra de la explotación. Le encuentran cualquier explicación, excepto la más obvia, que el capitalismo, por su propia naturaleza, por estar en contra del espíritu humano, alimenta la rebelión. Y ahora no me vayan a salir, por favor, que comparado con mis tiempos el capitalismo se ha vuelto más humano. ¿De verdad se lo creen? Hace unos cuantos días estaba yo leyendo, en Carolina del Norte, los dueños de una fábrica, sus trabajadoras las tenían encerradas en sus criaderos de pollo para explotarlas más. Hubo un incendio y murieron 25 mujeres atrapadas. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Claro que no. Bueno, hace años murieron encerradas algunas, se ha quemado alguna guardería, ha explotado algún hospital, pero claro que no pasa. ¿A eso le llaman capitalismo más humano? ¿De verdad se lo creen? Debería darles vergüenza. Sí, es muy probable que mi rabia sea provocada por mis forúnculos. Y si así fuera, ¿qué? ¿Ya intentaron trabajar? Sentados, con forúnculos en el culo. Y por favor no me hablen de los médicos, que ellos saben de esto mucho menos que yo. Mucho menos, porque los forúnculos son míos. No podía ni dormir. Hasta que descubrí algo milagroso. Baños empapados en agua caliente, bueno, tibia.
Jenny me los aplicaba pacientemente una hora tras otra. Yo me despertaba en medio de la noche por el dolor y entonces Jenny me ponía mis paños húmedos. A veces cuando no estaba Jenny lo hacía Lenken. Pero ya les hablaré de esto más adelante. Más adelante. No coman ansias. Más adelante. Es pensable un intelectual como Marx en la miseria, en las dificultades. Hoy existe intelectual, todos van en la televisión, ¿no? Son ricos. No, pero también hay intelectuales muy pobres. Hay también, pero reconocidos o importantes. No, los últimos son la generación Beat, pero ya en la actualidad se aplica esa máxima priista, que está fuera del presupuesto, está en el error. Y mucha gente vive con esa idea. Vale, entonces la tarea del intelectual, ¿cuál es? Es que ya no existe el intelectual al estilo Sartre. Intelectual que se atreve a vender la causa del pueblo, el periódico, en medio del movimiento del 68. ¿Sí? Lo máximo que hace un intelectual hoy es ir a una marcha a pedir que aparezcan los chicos de Ayotzinapa. Pero si no hay otra marcha ya se acabó todo. ¿O firma algún manifiesto? Sí, o sea, se firma, las firmas consagradas firman para que no les hagan caso. Además hay intelectuales orgánicos directamente, ¿no? Y hay intelectuales orgásmicos también. Sí, sí. Es decir, hay intelectuales orgánicos notables, o sea, son gente muy inteligente a veces. En México es una... Pero, por ejemplo, los académicos son intelectuales que tendrían que ser importantes para la formación cultural. No son intelectuales en el sentido de su participación pública, porque hay profesores que no salen de su cátedra o que no salen de sus publicaciones. Hasta los maestros mismos no son intelectuales. Son más intelectuales orgánicos los maestros de primaria que los profesores universitarios. Los maestros de primaria viven cotidianamente una realidad lacerante. Es decir, viven una realidad en que el gobierno les dona una computadora a una secundaria de Oaxaca que no tiene electricidad. Entonces ahí sí hay un intelectual que la realidad lo toca, mientras que el intelectual universitario ha perdido eso, porque existe desde los años 80 en México una política de diferenciación salarial en función de la productividad. Entonces, con cierta productividad, hay intelectuales que están más preocupados por comprarse la camioneta más lujosa. Y no es decir, yo estoy en contra del consumismo, por supuesto. Pero no tiene camioneta. No, no tengo camioneta, no. Vine en Metrobús, igual que cuidado, actores. profesor, no es casual la pregunta, porque yo sé que usted es de la UAM. Sí. Me resulta que las universidades de izquierda más ricas, que dan más salario. Sí, son salarios increíbles, ¿sí? Pero también existe, yo estoy en contra del SNI, por ejemplo. Yo podría estar en el SNI, el Sistema Nacional Investigador, y me niego, ¿sí? Porque es sumarse a una burocracia neutra que lo único que hace no es pensar, sino producir cualquier cosa. ¿Sí? Tienes que producir tanto este año para permanecer en el SNI. Entonces te quita la libertad de producir o escribir sobre aquellos temas que... Estamos hablando de conocimiento, de estudios, y hablamos de la palabra producir. Por eso. El drama. La productividad es lo que se premia, ¿no? Exacto. Entonces, eso ha lesionado mucho el sentido de comunidad. Entonces, somos Hugo Aboites, un gran amigo, una gran persona, creo que estuvo con usted. Él definió lo que hizo el neoliberalismo con las universidades, convertirnos en pequeños empresarios. Bueno, eso es lo que empuja. ¿Sí? Cada quien de nosotros tiene que ser empresario de sí mismo. Ese es el lema en Europa y acá en todo el mundo capitalista. ¿Sí? Profesor, corte y regresamos. ¿Qué les estaba diciendo? De Lenken. Ah, sí, Lenken. Del torteo.
Vivíamos en el barrio del Soho, en absoluta pobreza, y a la madre de Jenny, ¿qué se le ocurre? Enviarnos una criada para que cuidara a las niñas. Esa criada era Lengen. Teníamos hasta los muebles empeñados. No comíamos, pero eso sí, teníamos una criada. Esas cosas pasan cuando emparentas con la aristocracia. Los varones de von Westphalen. Tu familia política no te envía el dinero que necesitas, pero sí te envían finas mantelerías, cubiertos de plata, una criada. Hasta eso que no es tan mala idea, ¿eh? Lo de la criada. Siempre puede agarrar las finas mantelerías, los cubiertos de plata, llevarlos al Monte de Piedad y traer algún dinero. Lengen lo hizo muchas veces. Recuerdo que una vez ya la iban a arrestar porque pensaron que se lo estaba robando, entonces fui yo a interceder por ella y me arrestaron a mí toda la noche. En realidad, Lengen nunca fue tratada como una criada. Las niñas la adoraban, Jenny la quería muchísimo. A veces cuando Jenny estaba enferma era Lengen quien se hacía cargo de todo. Era como la otra mujer de la casa. Tanto que su presencia creó una gran tensión entre Jenny y yo. No sé por qué. Jenny decía, recuerdo que una vez Jenny me salió con que... Esta mañana te he visto mirando a Lengen. ¿Mirando qué? ¿Qué quieres decir? En la forma en que un hombre mira a una mujer. Eso quiero decir. ¡Ya no empieces con eso! Era una de estas conversaciones que no puede ir a ningún lado. Jenny no toleraba ni siquiera que me quejara por el lodo de la calle. Imagínate cómo me siento yo cuando leo El Capital y no me quejo. Así me decía. Era mi crítica más severa, despiadada, honesta. ¿Hay algo más ofensivo que una crítica honesta? El Capital le inquietaba en realidad. Me preocupa que desde el principio aburras a la gente con tu discusión sobre la mercancía, valor de uso, valor de cambio. El libro es demasiado largo, detallado, pesado. Pesado, imagínense. El Capital pesado. Lo mismo me dijo el sindicalista Peter Fox cuando le regalé el libro. Me siento como un hombre al que le han dado un elefante. Precisamente, es un elefante. A ver, esto no es el manifiesto del Partido Comunista escrito para el público en general. El Capital es un análisis. Y está bien que sea un análisis, pero que entusiasme como el manifiesto. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Eso excita al lector. Y luego, para atormentarme, me leí algún pasaje del Capital. La riqueza de las sociedades donde prevalece el sistema capitalista de producción se presenta como una inmensa acumulación de artículos de consumo. Se van a dormir. A ver, yo les pregunto a ustedes. ¿Es tan aburrido? Bueno, puede ser que un poco. Yo lo admití con Jenny, y ella que me contestó. Una cosa no puede ser un poco aburrida. Una cosa no puede ser un poco aburrida. No estoy hablando mal de Jenny, no me malentiendan. Jenny consideraba el Capital, solamente que lo tenía por un análisis demasiado profundo, no para cualquiera. Por otro lado, no es fácil explicar cómo en un cierto momento de la historia surge el sistema capitalista, genera un crecimiento colosal de las fuerzas productivas y un incremento sin precedentes de la riqueza mundial. Luego, esta misma riqueza, por las propias características del capitalismo, será distribuida de tan mala forma que destruirá la humanidad, tanto de los trabajadores como de los propios capitalistas. Y finalmente, el capitalismo cavará su propia tumba para dar paso a un sistema verdaderamente humano. No es fácil explicar esto, ¿eh? No es fácil. ¿Estamos llegando a la gente que queremos llegar? ¿Sabes por qué los censores han permitido que se publique tu libro? ¿Por qué? Porque como ellos no lo entienden, suponen que nadie más lo va a hacer. Les recordé que El Capital había recibido muchas críticas bastante favorables. Sí, porque la mayoría de ellas las escribió Engels. Le dije que quizá estaba siendo tan crítica con mi trabajo porque no eres feliz conmigo. Ustedes los hombres no pueden creer que su trabajo merezca críticas y entonces todas las toman como algo personal. Jenny estaba pasando por un mal momento. Supongo que yo era el responsable, pero no sabía cómo aliviar su angustia. Entiéndanme, pónganse en mi lugar. Cuando Jenny y yo nos enamoramos, yo tenía 17 años y ella 21, era maravillosa, con su cabello negro, sus ojos verdes y su familia. Por alguna razón les gusté, eran aristócratas. Los varones de von Westphalen, a los aristócratas les encantan los intelectuales. El padre de Jenny y yo teníamos largas discusiones sobre filosofía griega. Yo había hecho mi tesis doctoral sobre la diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Fue ahí cuando empecé a darme cuenta de que hasta ese momento los filósofos únicamente habían interpretado el mundo. El problema era
¿Cómo cambiarlo? Cuando me expulsaron de Alemania, Jenny me siguió a París, y allí nos casamos, nacieron Jenny y Laura. Vivíamos felices, sin nada, reuniéndonos en el café con los amigos. Ellos también vivían sin nada. Éramos pura chusma. Bakunin, el descomunal y peludo anarquista. Engels, el santo ateo. Heine, el hermoso poeta. Y Stirner, el inadaptado total. Ah, y Proudhon, que decía, la propiedad es un robo, pero yo quiero un poco. Me hubiera gustado que conocieran a Jenny. Es que hasta aceptó el hecho de que yo simplemente no pudiera tener un trabajo como los demás hombres. Bueno, sí, lo intenté una vez. Escribí una carta a los ferrocarriles solicitando un empleo de administrativo y así me contestaron. Doctor Marx, es para nosotros un honor su solicitud de trabajo aquí. Nunca hemos tenido un doctor en filosofía trabajando con nosotros como administrativo. Pero el puesto requiere de una escritura legible, por lo que, desgraciadamente, afortunadamente para mí, tenemos que rechazar su oferta. Jenny creía en mis ideas. Solamente que quería que describiera la teoría de la plusvalía de forma que la pudieran entender los trabajadores comunes y corrientes. Nadie puede entenderla sin entender antes la teoría del valor del trabajo. La fuerza de trabajo es la única posesión que tiene el trabajador, ¿sí? Y tiene que venderla como mercancía para procurarse su subsistencia diaria, ¿sí? ¿Cuánto vale esta mercancía, esta fuerza de trabajo, según el capitalismo? ¿Cuánto? El mínimo indispensable que necesita una persona para sobrevivir un solo día. ¿Qué? ¿No? Los de la jornada lo entendieron. En México, con 10 minutos de trabajo de un obrero, 10 minutos, 10, se paga su salario. El resto de horas laboradas es la ganancia de la empresa y del gobierno patrón. Este es el principio de la plusvalía. Dilo más directo. Tu patrón te da un salario muy bajo, apenas para sobrevivir y seguir trabajando. Pero con tu trabajo él gana mucho más de lo que te paga, entonces él se hace cada vez más y más rico, mientras que tú permaneces pobre. Y acá venimos sobre, es difícil el capital. ¿Perdón? Sí, es difícil entender el capital. ¿A qué edad lo dice que la CIA ya dijo, sí es marxista, pero usted no había... Pero luego lo leyó para sí. darle confianza a la CIA. Yo empecé a leerlo a los 23 años para conocer por qué soy marxista. Claro. Sí, es difícil, pero es que no se puede leer como el manifiesto comunista. El manifiesto comunista es una exhortación a la acción, una caracterización de la coyuntura política, etcétera, etcétera. Pero el Capital hay que leerlo con papel y lápiz. Bueno, hay un filósofo italiano, Diego Fusaro, que dice que es como leerlo como una novela gótica. Que hay hasta vampiros que chupan la sangre. Pues sí, el novelista, No lo sé, pero así lo ve. No, hay que leerlo y bueno, Piketty, por ejemplo, lo ha leído y... Sí, tomándolo por otro camino, pero... Sí, pero lo usa. Lo usa en términos peor. Claro. No creo que es ortodoxo. Claro, como... pero de todos modos eso muestra que Marx no está muerto. O sea, que el economista de mayor éxito en este momento en cuanto a venta de libros, en gran medida dice afirmarse en Marx. Claro. ¿No? Entonces, sí es difícil leerlo, pero si uno lo lee con lentitud, porque hay que ir volviendo y ver qué significa el plusvalor ese que lo dijo también ahora, pero se va haciendo cada vez más complejo. Pero Jenny tenía razón cuando decía, mira, lo tiene que entender el pueblo. Sí. Bueno, está bien, puedo aceptar que solamente 100 personas en la historia han entendido mi teoría de la plusvalía. Sin embargo, es correcta. La semana pasada estaba leyendo los informes del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Los trabajadores están produciendo cada vez más y su salario es cada vez más bajo. ¿Cuál es el resultado? Justo lo que yo dije hace 150 años. El 1% de la gente más rica de Estados Unidos posee el 40% de la riqueza de ese país, y esa nación no solamente ha chupado la riqueza de su propia gente, sino que ha absorbido la riqueza del resto del mundo.
me piden que simplifique algo que es tan complejo. Como Jenny, que me acusaba de ser demasiado académico y muy poco revolucionario. Olvídate de los intelectuales, háblale a los trabajadores. ¿Por qué atacas a otros revolucionarios con más vehemencia de lo que atacas a la burguesía? Proudhon, por ejemplo. Ese tipo no entiende. Tenemos que aplaudir al capitalismo por su desarrollo de grandes industrias, para luego apoderarnos de estas. Proudhon piensa que debemos volver a una sociedad más simple, más austera, más pobre de lo que estamos. Por eso escribió su librito, La filosofía de la miseria, al que yo le contesté con mi libro, La miseria de tu filosofía. Sentí que era, no sé, valiente, burbujeante. Yo lo encuentro profundamente insultante. Independientemente del carácter de Marx, polémico, no siempre, no creo que el intelectual tiene la tarea de ser como una pulga sobre todo lo que es el poder, el gobierno, la que Marx decía la crítica. Tendría que ser el crítico constante. Sí, sí. Bueno, es que Marx hay que entenderlo también en una tradición que incluso la imagen que está manejando, que está dándonos, es la que decía Sócrates, que él era un tábano encima de ese caballo enorme que era Atenas, ¿no? Sí. Y si uno lea de la Gautier, siglo XVI, escrito a los 18 años, el concepto de servidumbre le va a servir a Marx para pensar también la situación del proletariado. Y si uno lee a Babet, que es uno de los revolucionarios franceses muy poco conocido, pero parece que estuviera leyendo a Marx. Marx, que Jenny lo hubiera entendido mejor, porque es más sencillo que el lenguaje tan hermético del Capital, ¿no? Porque si uno no lee el tomo 1, no entiende el tomo 2. ¿Sí? Y por ejemplo, Althusser, que escribe en Francia Livre de Capital, que traduce al español para leer el Capital, una vez que está en el psiquiátrico, después del triste fin de su esposa, reconoce que él solo había leído el tomo 1 de Capital. Claro, entonces uno en la teoría de Althusser se da cuenta que no leyó el tomo 2, porque si no, no hubiera sido la forma en que él entendió el Capital. Ahí está la complejidad de leer el Capital. Que un académico francés, etcétera, de la École Normale, lee el Capital y escribe para leer el Capital y solamente se quedó en el tomo 1. Pero eso que me estás diciendo, interesante, pero lo siento como reductivo para el conocimiento general, porque todos sufrimos lo que Marx decía, ¿no? La explotación, la enajenación en el trabajo, pero luego que tenemos que ser académicos para saber de dónde viene, pero algo, si se encierra en algo que, como dice Jenny, no te entienden. Pero están los marxistas instintivos. Una marxista instintiva fue Evita Perón. Ella en un discurso improvisado dice: ¿y las masas irán con sus dirigentes a la cabeza o con la cabeza de sus dirigentes? Y nunca había leído a Marx, creo que no había terminado la primaria, pero era instintivamente una defensora de la clase obrera argentina en los años 40 y 50, ya muere en 52. Entonces, los grandes dirigentes no necesitan ir a una escuela para hacer la revolución. O sea, pero para yo cambiar. siento que sería importante que el pueblo conociera los principios, porque luego está explotado o se vuelve enajenado. Sí, pero los partidos comunistas hacían escuelas de cuadros y era hacerlos rezar de izquierda. Entonces rezaban leyendo algunos parrafitos y ya se Usted sentían. es mucho más joven que yo. No porque no cree absolutamente en el no cree absolutamente en la formación de cuadros de los partidos. Pero No, hoy hemos porque lo llegado viví, a la ausencia total de formación, sí, pero de ya no conciencia existe. política. Bueno, ahora existen comisarios del pueblo en otro lado. Hay comisarios del pueblo en el feminismo, hay comisarios del pueblo en la ecología. Es decir, lo que eran los comisarios del pueblo, que eran aquellos que tenían la línea, ¿no? En ese partido que inventó Lenin,
del centralismo democrático que se discutía en la base, pero que si no coincidía con el centro, no valía. Entonces eran formas de formar militarmente, y el esquema militar es lo contrario a la libertad, porque el esquema militar es de obediencia, ¿sí? Y hay que enseñar la obediencia y el mando. Entonces, bueno, como dicen, que el mando sea desde abajo. Claro. Es otro camino. Claro, pero no es que no es obediencia o no es mando, es un mando desde abajo. Sí, claro, pero cuando te enseñan que tienes que repetir, Martha Harnecker hizo eso en los años 70, ese manual de Martha Harnecker se leyó en toda América Latina, y era un marxismo esquemático, era una especie de suma teológica de izquierda. Uno se aprende la suma teológica de izquierda y la vida privada va por otro lado, ¿sí? Por ejemplo, hubo organizaciones políticas en que la mujer, si militaba, tenía que estar al servicio del hombre. ¿Por qué? Porque eso no, el problema de la mujer no aparecía en los manuales de marxismo, ¿no? Por eso, insisto, hay que tomar aquello que se ha hecho carne, que se ha hecho conciencia, que se ha hecho una realidad cotidiana, de ver no dogmática. Claro, que la servidumbre en ningún plano es admisible. Claro. Y con esto pasamos a otro punto. Jenny Marx. Madame Jenny Marx, baronesa de von Westphalen. Era una persona mucho mejor que yo. Era ella que me impulsaba, me animó a comprometerme con la causa de los trabajadores de Londres. Vino conmigo cuando me invitaron a participar en la primera reunión internacional de los trabajadores. Era el otoño de 1864. 2000 personas llenaban el Salón San Martín. Los trabajadores de todos los países deben unirse en contra de las políticas exteriores criminales que malgastan en guerras la sangre y la riqueza de nuestros pueblos. Debemos combatir más allá de las fronteras nacionales para reivindicar las leyes sencillas de la moral y de la justicia. En los asuntos internacionales, los trabajadores de todos los países, únanse. Esto a Jenny sí le emocionaba, le entusiasmaba. Era ella el verdadero sostén de nuestra familia, aunque tuviéramos el agua y el gas cortados. Nunca se cansaba de reivindicar la emancipación de la mujer. Decía que la vitalidad de la mujer estaba siendo socavada al tener que quedarse en el hogar, surciendo calcetines y cocinando. Por eso se negaba a permanecer en casa. Me acusaba de estar en teoría por la emancipación femenina y de ignorar en la práctica los problemas de la mujer. Tú y Engels escriben sobre la igualdad de los sexos, pero no la practican. Mejor de eso no hablamos, ¿no? Ella apoyaba con todas sus fuerzas la lucha de los irlandeses en contra de Inglaterra. La reina Victoria había dicho: esos irlandeses son gente realmente abominable, son diferentes a cualquier otra nación civilizada. Entonces Jenny escribió una carta a todos los periódicos de Londres. Inglaterra ahorca a los rebeldes irlandeses que solo quieren la libertad. ¿Es acaso Inglaterra una nación civilizada? Yo estaba profundamente enamorado de Jenny. Sí, ¿cómo le hago para que me entiendan? A pesar de que atravesamos momentos difíciles, nos seguíamos amando. Solamente que en algún momento las cosas cambiaron. No sé por qué. Jenny decía que porque ya no era la chica hermosa que yo había conocido. Eso me hacía enojar. Y encima decía que era a causa del Engen. Eso me hacía enojar más todavía. ¿Lo ves? Te enojas porque es verdad. Eso me ponía furioso. Dicen que porque la Unión Soviética ha desaparecido, el comunismo ha muerto. ¿Acaso saben esos idiotas lo que es el comunismo? Piensan que un sistema guiado por un criminal que mata a sus compañeros revolucionarios se puede llamar comunismo. ¡Chaiskofen! ¿Perdón? Cabezas de mierda en español, los periodistas y políticos, estos que dicen tales cosas. ¿A qué escuela fueron? Nunca han leído el manifiesto que Engels y yo escribimos cuando él tenía 28 años y yo 30.
En lugar de la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, tendremos una asociación en la que el libre desarrollo de cada individuo sea la condición para el libre desarrollo de todos. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende el objetivo del comunismo? La libertad del individuo para desarrollarse a sí mismo. ¿Creen de verdad que alguien que se define comunista o socialista y luego actúa como un gángster puede entender lo que es el socialismo? Matar a los que no piensan como tú. Puede ser ese el comunismo por el cual he luchado toda mi vida. Ese que tomó el poder en Rusia, que interpretaba mis ideas como un fanático religioso. Les habrá permitido leer a sus compatriotas la carta que yo escribí al periódico La Tribuna de Nueva York, en la que decía: la pena capital no puede ser justificada en ninguna sociedad civilizada. El socialismo nunca puede adoptar las estupideces del capitalismo. Pues aquí el Partido Verde ha promovido la pena de muerte, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo están sus reclusorios? Así de repletos. ¿Y quién está ahí? Los pobres. Es verdad que algunos han cometido crímenes terribles y violentos, pero la mayoría son raterillos, narcomenudistas. Creen en la libre empresa. Hacen lo mismo que los capitalistas, pero en una escala menor, mucho menor. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a dejar que los delincuentes anden libres por las calles? En lugar de castigar al individuo por sus crímenes, eliminemos las condiciones sociales que los provocan. Démosle a cada persona lo que necesita para desarrollar su vida. No, lo que hace falta es una buena dictadura. ¡Dictadura! Sí, no le tengan miedo a la palabra. Engels y yo hablamos de una dictadura, pero no de un comité central, de un partido, y menos de un solo hombre, sino de la dictadura temporal de la clase trabajadora. El pueblo tendría que apoderarse del Estado para luego gobernar por el bien de todos. Bakunin, por supuesto, no estaba de acuerdo con esto. Decía que un Estado, incluso un Estado de trabajadores, si tenía reclusorio, ejército y policía, se convertiría en una tiranía. Yo le dije: ¿sabes lo que quiero decir con dictadura del proletariado? Fíjate en la Comuna de París. Eso es la verdadera democracia. Y no como la de ustedes, donde las elecciones son como un circo. Y la gente vota y vota por uno o por otro guardián del viejo orden, y prim, prum, pram, sea quien sea el candidato ganador, zim, los ricos seguirán gobernando el país. No, en México es diferente. ¿Ah, sí? Poca de ironía no está mal, ¿no? Aunque estamos más en la tragedia. Sí, pero hay un hijo del niño verde, ¿verdad? Sí. Pero es la realidad que estamos viviendo hoy. Yo más escucho las palabras que nuestro actor pasa realizando a Marx. Yo siento que la exigencia de hoy. Y es ahí donde veo una... Claro, estoy de acuerdo que no se tiene que tomarlo dogmáticamente, pero lo que dice no lo podemos poner la desigualdad de la distribución de la riqueza. ¿Sí? Está pasando hoy, la estamos sufriendo. Sí, pero Gramsci, por ejemplo, cuando lo meten a la cárcel siendo diputado y teniendo inmunidad diplomática, diputado, digamos, y el juez dice que hay que encarcelarlo para impedir que este cerebro siga pensando. Él en la cárcel reflexiona y se hace una pregunta: ¿por qué fuimos derrotados los comunistas italianos? Dice: porque no conocíamos Italia. ¿Sí? Parece absurdo, pero es justamente querer aplicar un modelo que él aprendió de Lenin y quiso adaptarlo a Italia y no funcionó. Entonces hace una interesante corrección a la idea de dictadura de Marx. Dice: una clase dominante, además de ser dominante, tiene que ser dirigente. Y al ser dirigente, generar un conjunto de símbolos que pueden ser nacionales, que pueden ser futbolísticos, etcétera, etcétera, para que la gente permanezca pasiva frente a la dominación. Es decir, ese concepto de Gramsci es muy importante, porque mucha gente que vive en la miseria o que vive explotada acepta esa realidad, ya sea por razones religiosas. Yo conocí gente que iba a rezar para que López Obrador no ganara las elecciones del 2006, ¿no? Yo alcancé.
Claro, parece que Dios las escuchó. Yo estuve a punto de empezar a todavía porque parece que no. Sí, ¿Siguen? He perdido contacto. Creo que sigue viendo partidos de fútbol, por eso. Corta y regresamos. ¿Sí conocen a Bakunin? Bakunin, el anarquista. Si un escritor inventara un personaje como él, dirían que no puede existir, que es pura fantasía. Decir que Bakunin y yo no nos llevábamos bien es un eufemismo. Le encantaba pelearse conmigo. ¿Saben lo que dijo cuando Engels y yo estábamos en Bruselas escribiendo el manifiesto? Marx y Engels, sobre todo Marx, son burgueses hasta la médula. Nosotros, burgueses hasta la médula. Por supuesto, comparado con Bakunin, todo el mundo era burgués, porque él eligió vivir como un cerdo. Y si tú no vivías como un cerdo, si tenías un techo sobre tu cabeza, piano en tu sala, pan caliente y vino para beber, eras un burgués. Bueno, reconozco que el tipo tenía valor. Estuvo preso, fue deportado a Siberia, escapó, recorrió el mundo entero intentando promover la rebelión en todas partes. Quería una sociedad anarquista, la única anarquía que consiguió estaba en su cabeza. Una vez en Bolonia, Italia, intentó promover una rebelión y estuvo a punto de matarse con su propio revólver. ¿Nadie ha visto una fotografía de Bakunin? Un gigante, con su cabeza calva cubierta por una gorra gris, barba larga, mirada feroz. Parecía no vivir en este mundo, sino en algún mundo de su imaginación. No tenía dientes por el escorbuto debido a lo que le daban de comer en la cárcel. Parecía no vivir en este mundo, sino en algún mundo de su imaginación. Era insensible al dinero. Cuando lo tenía lo daba, cuando no lo tenía lo pedía prestado, sin ninguna intención de devolverlo. No tenía casa. O mejor dicho, el mundo era su casa. Llegaba a la casa de algún camarada y anunciaba: ya estoy aquí, ¿qué hay de comer? ¿Dónde voy a dormir? En una hora esa casa era más suya que de sus propios dueños. Una vez estábamos cenando tranquilamente en el Soho cuando irrumpió, sin tocar a la puerta, disfrazado de cura porque la policía lo andaba buscando por toda Europa. Nos sorprendió porque pensábamos que estaba en Italia o qué sé yo, en algún lugar lejano, organizando alguna rebelión. El caso es que casi arranca la puerta. Entró, miró a su alrededor, sonrió con su boca desdentada y dijo: buenas noches, camaradas. Y sin esperar respuesta, se sentó a la mesa y empezó a devorar grandes trozos de pan, queso, carne, chorizo, y a tragarse el brandy un vaso tras otro, como si fuera agua. Yo le dije: Mijail, por favor, bebe vino, que es más barato, el brandy es carísimo. Él tomó un trago de vino y lo escupió. ¡Esto sabe a meados de burro! El brandy me ayuda a pensar con más claridad. Y luego empezó con su exhibición de siempre, pregonando, ordenando, discutiendo, gritando. Yo estaba furioso, pero afortunadamente fue Jenny quien le habló. Mijail, para allá, papá, estás consumiendo todo el oxígeno de la habitación. Y él soltó una carcajada. ¡Ay! La siguió. La cabeza de Bakunin estaba llena de basura anarquista, tonterías románticas y utópicas. Yo quería que lo expulsaran de la Internacional, pero Jenny se opuso rotundamente, por supuesto. ¿No te parece ridículo? En cuanto se forma un grupo con apenas 6 revolucionarios, ya están pensando en expulsar a alguno. El desgraciado se quedó con nosotros una semana entera. Una de esas noches nos quedamos tomando y discutiendo, y tomando, hasta que ninguno de los dos podía pararse. Recuerdo que yo me quedé dormido en medio de una de las peroratas de Bakunin y él me despertó sacudiéndome. Todavía no he terminado de exponer mi punto de vista, me dijo. Eran los días gloriosos del invierno de 1871, cuando la Comuna tomó el poder en París. La Comuna de París. Bakunin les cayó con toda su muela en esa revolución, pero los franceses ellos lo entendían, Decían: el primer día de la revolución Bakunin es un tesoro, el segundo día mejor matarlo. Bakunin y yo discutíamos y bebíamos, bebíamos y discutíamos, discutíamos y bebíamos, bebíamos y discutíamos, discutíamos y bebíamos. Mijail, tú no entiendes el concepto de Estado proletario. No podemos eliminar el pasado por un momento de exaltación. Tenemos que construir una nueva sociedad sobre los restos del viejo orden, el Estado proletario. Eso lleva tiempo. ¡No, pendejo!, me dijo. En cuanto el pueblo acabe con el viejo orden, tiene que vivir en libertad inmediatamente, o la perderá. El asunto empezó a ponerse ofensivo. Eres demasiado estúpido para entenderlo. Siempre supe que eras un tirano y un déspota. Y yo siempre supe que tú eras un eunuco. Se puso furioso, rugió, parecía un animal prehistórico y se abalanzó sobre de mí. Estábamos tan borrachos que apenas podíamos hacer los daños. Nos rodamos por el suelo ahí, tirados, y nos quedamos ahí tirados, jadeantes. Bakunin se levantó, se desabotonó los pantalones y se puso a orinar por mi ventana. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué pendejada estás haciendo, Mijail? ¿Que no ves?
Estoy orinando por tu ventana. No, estás meando en mi calle. Estoy orinando sobre Londres, sobre todo el Imperio Británico. Estás meando en mi calle. Y no me contestó. Se abotonó los pantalones, se tiró en el suelo y se puso a roncar. Bueno, de hecho yo también me acosté y pronto perdí la conciencia, y así nos encontró Jenny a la mañana siguiente cuando se despertó. Hoy los jóvenes siguen más a Bakunin. ¿Por qué? ¿Es más fácil? ¿Es más directo? ¿O por, como dice usted, no quieren obedecer a nadie? Lo que sucede es que a mí me preocupa mucho la situación de los jóvenes, porque están desocupados, tienen que vivir una adolescencia que termina a los 30 o 35 años. Sí. Bueno, en Italia porque se queda en la casa porque Por eso, no hay donde ir. por eso, porque viven con la mamá y el papá. ¿Sí? En Argentina hubo un muchacho de 35 años que le hizo juicio a los padres porque lo querían expulsar de la casa. Por eso son parecidos a los italianos de origen. Sí, sí. Llegaron allá los italianos y hicieron cada cosa. Bueno, vinieron a desnaturalizar el ser nacional. No, Borges se quejaba, dice que antes no se hablaba con ese silbido italiano. Ese silbido italiano. Pero como hemos hablado en el argot argentino hay muchísimas palabras de origen italiano. Y es mundial la situación de los jóvenes que no pueden tener estudios, que no tienen trabajo y que terminan viviendo en pequeñas comunidades, ¿sí? Donde prende espontáneamente más el anarquismo que la organización de masas. Bueno, una idea de anarquismo, sí, por eso. Porque es más como hago lo que se me da mi regalada gana. Sí, sí, claro, o sea, que si pinto, si hago un graffiti en esta casa de estos ricos, estoy haciendo un acto revolucionario, ¿no? Es decir, entonces, hay que buscar la explicación social del asunto. Es preocupante la Y uno de los problemas es que el concepto de la organización de cualquier movimiento. Sí, sí. Y ahí vengo a tener unas dudas que son personales sobre la idea que tiene usted que el partido ya es obsoleto. Bueno, pero ojalá que se resuelva el concepto de la organización. Hoy se habla mucho de autoorganización, pero luego los resultados tienen dificultades. Sí, incluso la diferencia entre movimiento y partido se está diluyendo porque el mismo López Obrador en México le llama movimiento a su partido. ¿Sí? Pero ahora se ha vuelto partido. Sí, pero se ha vuelto partido, pero forma parte del clientelismo político. O sea, hoy los partidos, si no tienen clientela política, no existen como tales. Y como hay una legislación en que cualquiera puede fundar partidos. Bueno, porque todavía ya sabemos que no funciona, pero es el concepto de la democracia representativa, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, esa es una fórmula vieja que ya se está acabando. Lástima que pero no hay nada que pueda cubrir este vacío. Y falta estímulo para hacer política, porque la política, por ejemplo, hay una diferencia entre los jóvenes de los 70 en Argentina y los jóvenes de ahora. Me refiero a los que actúan en política. En los 70 los jóvenes hacían política porque querían cambiar el mundo. Hacíamos política porque queríamos cambiar el mundo. Y en la actualidad, por ejemplo, la Cámpora, que es el sector de Cristina Fernández de Kirchner, que aglutina a la juventud, liderada por el hijo de Kirchner, van con el interés de ver si son candidatos a diputados, si consiguen un puesto en el gobierno. Buscan trabajo. Buscan trabajo. Entonces, la idea tradicional de militancia política está sustituida por la participación en política para obtener determinadas prebendas. Son intereses individuales, sí, nada más, nada menos. Esa no es política. Claro. O más bien es el fruto, es el resultado de otra política neoliberalista que nos ha llevado a esto. Porque eso lo tenemos que decir. Sí. Se perdió
Ojalá fuera una batalla, pero más bien parece una guerra y no sabemos qué va a pasar adelante. Corte, regresamos. Quand nous chanterons dans les cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Todos deberían de entender el valor de la Comuna de París, ese glorioso episodio de la historia humana. Todo empezó por una estupidez de Napoleón III. ¿El sobrino de Pepe Botella? Ese mero era un bufón, un actor, actuaba, sonreía a su público mientras 16 millones de campesinos vivían en casuchas miserables y sus hijos morían de hambre, pero como el señor había promovido las elecciones y la gente votaba, pensaban que eso era la democracia, un error muy común todavía en nuestros días. Bueno, pues resulta que este Napoleón III cometió el error de atacar a los ejércitos de Bismarck. Fue derrotado rápidamente y las tropas alemanas victoriosas marcharon sobre la ciudad, pero fueron recibidas por algo mucho más devastador que el ruido de los cañones. El silencio. Encontraron las estatuas de París cubiertas con paños negros y una inmensa, invisible resistencia silenciosa. Desfilaron rápido por el Arco del Triunfo y sabiamente superaron el viejo orden, la República. Los liberales, como se llamaban a sí mismos, no se atreven a volver a París, temblaban de miedo, porque al irse los alemanes, París estaba ahora tomada por los trabajadores, las amas de casa, los intelectuales, los ciudadanos armados. El pueblo de París no formó un gobierno, sino algo que los gobiernos siempre temen, una comuna, la energía colectiva del pueblo, la Comuna de París. Las calles estaban siempre llenas de gente, formaban grupos de 3, 4 personas, las 24 horas del día, tomaban decisiones juntos. Mientras tanto, allá afuera, el ejército francés sitiaba la ciudad, amenazando con invadirla en cualquier momento. El pueblo de París fue el primer enclave de libertad, la primera ciudad libre en este mundo de tiranía. Solo duró unos meses, sí, solo duró unos meses, pero la Comuna fue el primer cuerpo legislativo de la historia que representaba a los pobres. Sus leyes estaban hechas para ellos. Se cancelaron sus deudas, se pospuso el pago de las rentas, las casas de empeño fueron obligadas a devolver las herramientas y las cerraron. Los miembros de la Comuna, los políticos, se negaron a cobrar un salario más alto que el de cualquier trabajador. Se eliminó el trabajo nocturno de los panaderos y a todos les fue permitida la entrada libre al teatro. ¿Cómo ves? ¡Ay, ajá! Obvio, sí. Se reabrieron los museos, se organizó una comisión para permitir la instrucción a todas las mujeres, algo que nunca se había visto, La Comuna declaró que el propósito de las escuelas era enseñar a los niños a amar y respetar a sus semejantes. Y ahora hablan sobre la educación. ¿Y qué les enseñan a sus hijos? Solamente lo que es necesario para tener éxito en su mundo capitalista. Los comuneros comprendieron la importancia de la educación, no con las palabras, con los hechos. Destruyeron la guillotina, ese instrumento de la tiranía, aunque sea de la tiranía revolucionaria. Sí, eso fue la Comuna de París. Las calles estaban siempre llenas de gente, todos con su bufanda roja, y ondaba una gran bandera roja que era el símbolo no de un país, sino de toda la raza humana. Hombres y mujeres lloraban de alegría, se discutía en todas partes, la gente parecía que sonreía más que antes. Sí, eso es el socialismo. Por supuesto, este ejemplo de la Comuna no podía ser permitido. Los miembros de la Comuna fueron llevados al cementerio, puestos contra el muro y fusilados. En total, 30.000 personas fueron asesinadas. La Comuna fue aplastada por los lobos y los puercos. La Comuna fue... No, la Comuna sigue siendo un glorioso episodio de la historia humana. La Comuna se enseña todavía. Sí, porque la Comuna dio lugar al libro de Marx sobre la lucha de clases de Francia, y en ese se basó Lenin para escribir El Estado y la Revolución. Entonces fue, digamos, una interpretación muy sui generis de lo que
había sido la revolución, de lo que había sido de pronto una situación comunista en serio, o sea, una situación en que los funcionarios eran automáticamente revocables, por ejemplo, y bueno, sigue siendo... Un ejemplo de aplicación, ¿no? En términos prácticos, de lo que era teoría comunista, ¿no? Claro. Pero el mundo hoy globalizado, a veces no hay comuna ni siquiera en una colonia. Sí, pero yo en esto tengo una pequeña observación o crítica tampoco, ¿no? No piensa que el ejemplo de la Comuna de París es fundamental, obviamente, pero ese es en términos eurocéntricos. No podríamos ver ejemplos de comunas de Latinoamérica, ¿no? De donde poder tomar ejemplo y seguir. Aquí hay también en México. Sí, pero han sido episódicos, y además de episódicos... Hay estructuras de comunas, pero en todos los sentidos. El movimiento zapatista, en un sentido, toma de ahí. Pero, por ejemplo, los dirigentes no son revocables. Es decir, persiste una dirigencia y persiste una fuerte diferencia entre dirigentes y subalternos. Yo he estado en comunidades purépechas, tengo amigos purépechas. La primera vez que asistí a una asamblea, yo dije, esto es una comuna. Habló uno solo y todos estuvieron de acuerdo. Es decir, no hay en esas comunas, que en este caso fue fundada por Vasco de Quiroga, sobre la idea de la utopía, etcétera, etcétera, sigue habiendo una diferencia muy fuerte entre dirigencia y sí una cierta igualdad general, pero no deja de haber un autoritarismo muy fuerte. Es decir, las comunas indígenas son muy conservadoras. Entonces, la idea de introducir otras formas de organización es muy lenta. Lo están intentando con la educación alternativa algunos ex sacerdotes, ¿sí?, que tienen escuelas en diversas poblaciones y van generando experiencias de enseñanza-aprendizaje en que se elimina un poco al maestro. Por lo que entiendo, desde el principio de nuestro evento, nos conocimos, Regulesi era comunista, lo que ha pasado en el marxismo-leninismo. Ahora yo siento que soy muy sensible a ser anarquista. Todo lo que es obedecer, todo lo que es autoridad, no tanto autoritarismo, como que lo critica. No, yo critico ciertas formas de autoritarismo. Bueno, pero yo pienso que en las comunas o en las comunidades indígenas, ¿no? Hay un autoritarismo conservador, ¿sí? Es decir, tengo alumnos que vienen de comunidades indígenas y ellos mismos se dan cuenta. Me decía uno de Hidalgo, Ñañú, dice, es que mi papá nos obligaba a que si íbamos a la ciudad habláramos español para que no nos miraran en menos. Y eso para mí, llegando a... Bueno, esa es contaminación cultural, obviamente. Claro, pero la forma es conservadora, de que cuídate, estamos sometidos a ellos y tienes que aparentar que eres normal, es decir, que hablas español. Pero aquí ya estamos viendo la contaminación del papá. Por eso. Exacto, tiene razón. Ahora yo quiero tomar un poco lo que me está diciendo, porque me está surgiendo una duda y la gana de hacer una pregunta a Marx. Elton, me das un poco de luz sobre Marx, pero muy... perdón, Marx, quisiera hacerle una pregunta. Todo ese tiempo de estudio, pensamiento, ¿nunca le ha pasado la idea de que pudiera haberse equivocado? Sí.
capitalismo fuera tan ingenioso para poder sobrevivir. No me imaginé que había medicamentos para mantener vivo este sistema enfermo. Exacerban el patriotismo de la gente con chicharitos, chicharotes, México, México, para que la gente olvide su miseria. Hacen guerras, Siria, Libia, Afganistán, para solucionar sus crisis económicas. Hay fanáticos religiosos, pare de sufrir, pare de sufrir, no me sale el acento, pero prometiendo a las masas que Jesús va a volver. Créanme, yo lo conozco, Jesús, él no va a volver. Estaba equivocado en 1848 pensando que el capitalismo estaba por derrumbarse. Pero quizá por unos 200 años, pero sí, habrá un cambio. Este sistema será transformado, pero el pueblo no es tonto, lo vuelven tonto, pero su instinto, su sentido común terminarán por unirlo. Ya ha pasado otras veces, acuérdense de la comuna. Hasta Lincoln decía que no se puede engañar a todos todo el tiempo, así es que puede volver a ocurrir, pero a lo grande. Y cuando eso ocurra, los que están en el poder con toda su riqueza, todos sus bancos, no podrán evitarlo. Sus propios siervos se negarán a servirles, sus propios soldados se negarán a obedecerles. Por supuesto, el capitalismo ha inventado la globalización, ha hecho milagros de la ciencia y de la tecnología, pero está preparando su propia muerte por su hambre voraz del lucro, más y más y más y más. Ha provocado un mundo todo revuelto, lo ha convertido todo, la ciencia, el arte, la tecnología, la belleza misma, en mercancía para ser comprada y vendida. Los propios seres humanos son artículos de consumo, y no estoy hablando solamente de los trabajadores de la fábrica, estoy hablando de los periodistas, de los maestros, de los choferes, de los plomeros, de los antropólogos. Todos tienen que venderse para poder sobrevivir. ¿Y qué va a pasar cuando se den cuenta de que son todos trabajadores y que tienen un solo enemigo común? ¿Qué va a pasar? ¿Se unirán? Harán satisfacer sus necesidades, y eso no solamente en su propio país, sino en todo el mundo. El capitalismo no ha inventado la globalización y el libre comercio, pues aprovechenlo, que les salga el tiro por la culata, provoquen una cultura mundial en contra del propio capitalismo, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Algo bueno tiene que surgir de todo esto, ¿no? Estaba en París cuando escribí que la gente estaba enajenada con su propio trabajo porque le disgustaba. Estaban enajenados con la naturaleza, porque entre más máquinas había, el ruido, el mal olor, el humo, lo que llaman el progreso, invadía su vida. Estaban enajenados con sus semejantes porque luchaban todos contra todos para poder sobrevivir. Estaban enajenados consigo mismos porque vivían una vida que no era la suya. Pensaban que una vida bella era posible solamente en los sueños, en la fantasía, pero esto no tiene por qué ser así. Esto no tiene por qué ser así. Todavía existe la posibilidad de elección. Dije posibilidad, no seguridad. Antes estaba completamente seguro, ahora sí que todo puede pasar. Lo que sí es cierto es que tienen que moverse, tienen que actuar. ¿Suena demasiado radical para ustedes? Tomen en cuenta que ser radical significa tomar un problema desde la raíz, y la raíz en este caso somos nosotros, ¿no? Les tengo una propuesta. Imagínense que tienen forúnculos en todo el cuerpo, que al sentarse les da un dolor tan agudo que tienen que levantarse, tienen que actuar. ¡Actúen! No quieren hablar más del capitalismo ni del socialismo. Bueno, está bien. Aprovechen la riqueza de la tierra, apodérense de lo que necesitan: agua, aire, árboles, hierba, casas agradables donde vivir, unas horas de trabajo, pero más horas de ocio. No se pregunten quién lo merece, todos los seres humanos lo merecen, ¿sí? ¿Ya me puedo ir? Es que ahora sí mi tiempo ya se acabó. Espero que no haya sido ni siquiera un poco aburrido. Si así fue, bueno, imagínense que fue como una segunda venida. La primera, ¿de quién fue? La de Cristo, ¿no? Es que Cristo ahora no pudo y me mandó a mí, a Marx. Y Marx no debió de morir, ay, de morir. Y Así termina esta morir. contaminación. Bueno, yo creo que, concluyendo, Marx es un virus que conviene infectarse, conviene contagiarse. ¿Por qué? Porque es un virus para la autonomía, para pensar por sí mismo, que es lo que él quería, para vivir por sí mismo, para cuestionar. Y bueno, ese virus, hay mucha gente que está contagiada sin saber. Bueno, ojalá, pero eso piensa que sea como un antibacterio a lo que está pasando. Exactamente. La única posibilidad de salvación, de resistencia humana. Exactamente. ¿Para qué? Porque la deshumanización que hemos llegado es dramática.
Totalmente de Y acuerdo. ni tiempo nos da para alcanzar a decir hacia dónde vamos. No nos da tiempo. Sí, profesor, esta contaminación yo le agradezco. ¿Qué le pareció? Muy linda. ¿Sí? Me gustó mucho. ¿En serio? Sí, de verdad. Luego me lo dice cuando hemos terminado. Muy bien. Se le agradezco mucho. Gracias. Un aplauso al profesor Kai, al doctor José Alonso Galvez Torres y al apóstol Beatriz y Domingo Armando Elton. Y nuestro director, Alberto Rossetti. Gracias, señor. ¿Qué le pareció? ¿Sí? ¿En serio?